Corrupción punible y acuerdo ilícito. Una aproximación al concepto de Unrich-Benaim-Barrow. Kai Ambos, Gustavo Urquizo. Resumen. Aunque la identificación del concepto de corrupción constituye el presupuesto de cualquier programa político criminal anticorrupción sensato, ella representa hasta ahora una tarea esquiva. En ese contexto, la presente contribución ofrece una aproximación a los rasgos básicos del concepto alemán del Unrich-Benaim-Barrow, el cual remite esencialmente a la idea de un acuerdo ilícito. Con base en ello, y a la luz de algunos casos del ámbito alemán, se muestra en principio su capacidad de rendimiento limitadora en el marco de una regulación legal amplia de la corrupción punible, así como su utilidad para guiar la construcción de una agenda anticorrupción razonable y no expansiva. Palabras clave: Unrich-Benaim-Barrow, acuerdo ilícito, corrupción activa, corrupción pasiva. 1. Punto de partida. Amplitud de la regulación legal de la corrupción punible y complejidad de su definición. La regulación legal de la corrupción punible exhibe una amplitud notable. Ello es el resultado de la ausencia de una definición consistente de corrupción, y esto, a su vez, de su complejidad. El grado de complejidad de esa definición queda expuesto con ayuda de un inventario, no exhaustivo, de los factores corrientemente presentes en el contexto de su discusión, junto a la intensa actividad legislativa en el nivel nacional e internacional. Ha de tenerse en cuenta aspectos de igual o más complejidad para el jurista y quizás con mayor razón para el legislador, entre ellos la remisión a la etimología, la invocación de repercusiones para los derechos fundamentales, derechos humanos, o el recurso a enfoques extrajurídicos, por ejemplo morales, sociológicos o históricos. Al trascender el ámbito regulatorio y dar acceso a problemas menos evidentes, esos aspectos enriquecen la discusión de una definición consistente de corrupción. Sin embargo, al mismo tiempo, generan el riesgo de una indeseable amplitud, restricción o, en el peor de los casos, de la aparente falta de necesidad de esa definición. Independientemente de sus causas, el déficit conceptual perjudica el instrumental y, con ello, la labor crítica de la ciencia jurídico-penal. Las dificultades interpretativas de los tipos de la corrupción derivadas de su amplitud y reflejadas en la persecución de casos que contradicen el sentido común ilustran las repercusiones de ese déficit, pero no su consecuencia más grave, pues una agenda anticorrupción basada en el desvarío conceptual abre la puerta a una infracriminalización y con ello a un programa penal defectuoso. En resumen, una agenda penal anticorrupción sin un diseño claro adolece de problemas de legitimidad y queda expuesta al riesgo de su inexorable fracaso. Que esa carencia conceptual no se traduce en la necesidad de un concepto integral de corrupción con pretensiones de validez interdisciplinaria y construido desde el derecho penal es reconocible con relativa facilidad. Si se repara en algunas circunstancias, la construcción de un tal concepto se presenta como un propósito difícilmente realizable e incluso poco deseable. Un buen punto de partida consiste más bien en reconocer que se trata de una cuestión más modesta, planteada en su justa dimensión y con miras a expectativas realistas, a saber, la búsqueda de una noción de corrupción para el derecho penal. Consecuentemente, la cuestión que aquí se indaga consiste en la relevancia que cabe atribuir al concepto de Unrich-Benaim-Barrow en el marco de un programa penal anticorrupción de dimensiones razonables. Para responder a esto, y tras una breve referencia a la regulación jurídico-penal alemana de la corrupción estatal, son mostrados los rasgos básicos del mencionado concepto y, con base en ello, algunos de sus aportes y limitaciones derivados de su confrontación con casos concretos del ámbito alemán. 2. Regulación jurídico-penal de la corrupción pública en el ámbito alemán, estructura de la regulación y relaciones entre sucesos. Especial referencia a la bilateralidad. La actividad del legislador alemán en el ámbito de la corrupción ha sido especialmente intensa en los últimos años. A la gran reforma de 1997, que modificó preceptos concernientes a la corrupción pública,
Siguieron reformas más focalizadas en 2014 sobre corrupción de diputados, en 2015 sobre corrupción privada y cohecho de funcionarios extranjeros, en 2016 sobre corrupción en instituciones de salud y últimamente en 2017 sobre corrupción en el deporte. Como consecuencia de ello, los tipos de la corrupción pública, de especial interés aquí, han quedado configurados de una manera notablemente amplia. Considerando esa amplitud, los preceptos de la corrupción pública pueden ser presentados sintéticamente de la siguiente manera. Primero, un suceso de corrupción referido al ejercicio del servicio en general, conformado a su vez por una dimensión pasiva y una dimensión activa. Segundo, un suceso de corrupción referido a un acto específico del servicio y con infracción de un deber adicional del servicio, conformado a su vez por una dimensión pasiva y una dimensión activa. Desde una perspectiva intersuceso, la relación existente entre S1 y S2 es calificada habitualmente como una relación de agravamiento fundada en la infracción adicional de un deber específico del servicio, en S2. Desde una perspectiva intrasuceso, viene en consideración una cierta relación de complementariedad bilateral entre las respectivas dimensiones activa y pasiva de cada suceso. La existencia de esa relación resulta defendible mediante el emparejamiento de algunos comportamientos típicos y sus respectivos comportamientos reflejo. Aunque dicha relación parece concurrir en algunos emparejamientos, dejarse prometer y recibir, entregar una ventaja, la existencia de esa relación fracasa con respecto a otros. Esto puede entenderse mejor con los siguientes ejemplos. Ejemplo A. El funcionario F solicita al particular P el pago de una suma de dinero para llevar a cabo una acción del servicio, infringiendo sus deberes del cargo. Ejemplo B. El particular P ofrece al funcionario F el pago de una suma de dinero para que F lleve a cabo una acción del servicio, infringiendo sus deberes del cargo. En los ejemplos A y B, el comportamiento del sujeto activo F y P respectivamente resulta suficiente por sí mismo para configurar alguno de los delitos. En el ejemplo A, el número 332, en la modalidad típica de la solicitud de una ventaja, en el ejemplo B, el número 334, en la modalidad típica de ofrecimiento de una ventaja. En ese sentido, los comportamientos consistentes en solicitar y ofrecer no implican el comportamiento reflejo de otro agente y ostentan más bien una autosuficiencia consumativa. Esto significa que desde el punto de vista del derecho existente, la mencionada relación de bilateralidad agencial no es predicable de todos los comportamientos típicos de la corrupción y, por lo tanto, que aquella carece de aptitud como característica general. De esto, sin embargo, no se sigue su trivialidad, pues más allá de su función ilustrativa como circunstancia corrientemente asociada a los casos de corrupción, la relación de bilateralidad sigue valiendo como el contexto de significado de las conductas carentes de un comportamiento reflejo y, por lo tanto, como una circunstancia relevante para la definición de su injusto. 3. El concepto de Unrecht-Bering-Baron. 3.1. Acuerdo ilícito. En el marco de la búsqueda de una definición de corrupción punible, se ha señalado que el camino a transitar pasa por la mencionada bilateralidad, y más concretamente por el así denominado Unrecht-Bering-Baron. Dicho concepto, que puede remontarse al término Unrechtschaft, negocio antijurídico, empleado por Binding, ha sido traducido al español, sobre todo como acuerdo ilícito, aunque su traducción a este y otros idiomas podría dar lugar a malentendidos. Lo cierto es que el término ya es objeto de cuestionamientos en su idioma original. Para despejar dudas iniciales y obtener un punto de partida con Unrecht-Bering-Baron, no se designa un acuerdo para cometer otros ilícitos, sino más bien un acuerdo valorado como algo ilícito debido a su objeto ilícito. En ese contexto, el término acuerdo Bering-Baron remite únicamente al elemento convencional de la relación eventual o efectiva establecida entre los agentes, o dicho más concretamente, al resultado alcanzado por la confluencia de sus voluntades, provenientes del complejo proceso decisional que tiene lugar en su esfera interna. Aunque a primera vista el término acuerdo e igualmente pacto u otro similar podría sugerir algo distinto,
él no aspira a ser interpretado como una contractualidad entendida en sentido estricto. Como en toda metáfora, la reproducción del significado de esa convencionalidad mediante el término acuerdo pretende establecer únicamente, pero también como máximo, una relación de semejanza plausible entre el término utilizado y el concepto a esclarecer. En lo que aquí concierne, el término acuerdo solo tiene como objetivo expresar que el vínculo que se establece entre las partes manifiesta una cierta convencionalidad y no que satisface todos los requisitos formales de un contrato en el sentido del derecho civil. Sea como fuere, el concepto del acuerdo ilícito ha constituido desde siempre el centro del reproche de culpabilidad de los delitos de corrupción. Consecuentemente, aquel es designado de manera extendida como el núcleo, kern, de esos delitos, incluso más allá de la corrupción pública. Una base lingüística explícita para el Unrecht bearing Baron es vista en cada uno de los preceptos de la corrupción, concretamente en las frases por el ejercicio del servicio, for the Dienstleistung, y como contraprestación, als Gegenleistung, contenidas en los números 331 y subsiguientes, SGB. Esa base lingüística muestra la orientación de la relación ventaja-servicio, cuyo sentido es direccionado a través del término for, por. Según esto, el relacionamiento prestacional entre el funcionario y el particular asume la forma de una vía de sentido único. Dicho de otro modo, la ventaja circula en forma de contraprestación, Gegenleistung, al encuentro del ejercicio de la función, pero no al revés. Más allá de las repercusiones que esto tiene para el ámbito de punibilidad, ello sirve aquí para complementar con algo más de precisión el objeto del acuerdo ilícito, al que se refieren los números 331 y subsiguientes, y entonces para hacer explícita la razón de su ilicitud. En ese sentido, el acuerdo ilícito debe su condición ilicitud al otorgamiento potencial o efectivo de una ventaja a causa de un ejercicio pretérito o futuro de la función. El acuerdo ilícito manifiesta, pues, un vínculo de contenido entre la contribución que genera la ventaja y el acto funcional, relación de equivalencia. Sin embargo, como se verá más adelante, ese vínculo entre la ventaja y el acto funcional solo es lícito cuando es antirreglamentario / antijurídico. 3.2. Régimen diferenciado, repercusiones sustantivas y probatorias. A. Acuerdo ilícito estricto y acuerdo ilícito flexibilizado. La mencionada base lingüística también es considerada como el punto de referencia de un régimen diferenciado del acuerdo ilícito. La explicación de ese régimen yace en la distinción terminológica sobre el servicio existente en la regulación alemana. Según ella, la referencia a una acción del servicio Diensthandlung, prevista en número 332 y 334 S2, daría lugar a un acuerdo ilícito estricto o no flexibilizado / no relajado. En cambio, en los números 331 y 333 S1, habría que ver un acuerdo ilícito distinto, dado que allí solo es mencionado un ejercicio del servicio, Dienstleistung. Esa referencia a un mero ejercicio fue consecuencia de la modificación llevada a cabo por la Corruption Bekämpfungsgesetz Corbeck de 1997, a través de la cual se abandonó la antigua mención a un acto del servicio. Como es evidente, esta última resultaba más exigente al requerir una mayor concreción del comportamiento funcionarial al que se vinculaba la ventaja, o sea, una acción concreta y no el servicio en general. Con esto resulta claro que la modificación estuvo motivada por problemas de índole material y probatorio, generados por un acuerdo ilícito entendido básicamente como un due des pleno, más concretamente como consecuencia de las dificultades para la comprobación del acuerdo delictivo, la relación temporal entre el aporte y la acción del servicio, así como la falta de subsunción de los casos en los que el agente corruptor solo desea asegurar un comportamiento favorable. Wolverhalten. De acuerdo con la opinión general, con esa nueva versión de los preceptos, el acuerdo ilícito no fue abandonado, sino solo flexibilizado o relajado. Gelocker. Esto es cierto, pues la palabra por, fur, sigue expresando una relación de vinculación o equivalencia entre la concesión del beneficio y el ejercicio de la función en el sentido ya indicado arriba. Además, el legislador
también deseaba mantener esa relación, pues de lo contrario hubiera recurrido a otras formulaciones, como en relación con el cargo. Sin embargo, el término flexibilización o relajamiento resulta engañoso y es, en rigor, incorrecto. Esto se debe a que, estrictamente hablando, un acuerdo en sí no admite como atributo un relajamiento o una flexibilidad. Dicho de otro modo, un acuerdo solo se puede celebrar, romper, concluir o similares. O de forma más sencilla aún, el acuerdo solo puede existir o no. De hecho, esto ya fue expresado arriba al mencionar el contenido convencional presente en ese término, esto es, la confluencia de las voluntades de los agentes, y por lo tanto el resultado de ese proceso decisional. En contra de ello, tampoco habla de la posible referencia en el lenguaje cotidiano a un acuerdo flexible, porque en esta expresión la flexibilidad solo está referida a las condiciones derivadas del acuerdo y no a este en sí mismo. O sea, lo que esa expresión pretende denotar no es un acuerdo flexible, sino más bien un acuerdo con condiciones flexibles. B. Repercusiones materiales y probatorias. Más allá de ello, lo anterior muestra que la diferencia entre las versiones antigua y actual del 331 no radica en que el acuerdo respecto al otorgamiento de una ventaja por el ejercicio de la función haya sido suprimido, sino que como punto de referencia de la ventaja es suficiente ahora con el ejercicio de la función en general, y no un acto funcional determinado. Por consiguiente, es justo decir que la función de fijación, Fixierung Function, que en los hechos desempeña el acuerdo ilícito y consiste en fijar el acto funcional previsto, ha desaparecido en el marco de los preceptos modificados 331 y 333. Las repercusiones que esto ha traído pueden verse con claridad desde una perspectiva material y procesal. Desde la perspectiva material, la modificación ha logrado un adelantamiento de la punibilidad. Como consecuencia de esto, los tipos modificados también abarcan ahora las contribuciones genéricas relacionadas con un cuidado del clima, por ejemplo, una invitación a comer, y con esto, aquellos comportamientos que sirven a la preparación de un acto funcional que en algún momento pudiese resultar necesario. En términos dogmáticos, la consecuencia quizás más importante es que el 331 se ha convertido definitivamente en un delito de peligro abstracto. Como resultado de esto último, incluso la apariencia de venalidad resultaría suficiente para afectar la confianza de la población en la integridad de la administración pública. En ese sentido, desde el punto de vista de los órganos de persecución penal, resulta suficiente con que los aportes se realicen con miras a una ganancia. Desde una perspectiva procesal, la instauración de un acuerdo ilícito flexibilizado crea un facilitamiento de la actividad probatoria. Esto resulta obvio, pues reconducir el foco de la actividad probatoria desde el acto funcional concreto hacia el servicio en general trae consigo un objeto de referencia menos estricto que el aún existente en los 332 y 334. Sin embargo, ese facilitamiento probatorio ha de ser necesariamente matizado en cuanto a sus resultados. Por un lado, como en los 331 y 333, con un régimen de Unrecht Vereinbarung flexibilizado, el acuerdo ilícito no ha sido abandonado. Es obvio que él también tiene que existir. Como consecuencia de esto, la relación de equivalencia antirreglamentaria contenida en él no puede simplemente suponerse, sino que debe demostrarse. Pero precisamente esto puede resultar problemático, pues en particular los actos realizados con anterioridad al ejercicio de la función, incluidos los denominados pagos de incentivos (Anfuttern), solo resultan comprendidos cuando son realizados por el ejercicio de la función. Es decir, al igual que bajo la situación legal anterior, esto sigue creando dificultades probatorias, pero por otro lado, la referencia más concreta a un acto de la función subsistente ahora en el régimen de Unrecht Vereinbarung estricto tampoco suponía un estándar probatorio tan alto. De hecho, el Tribunal Supremo Federal Bundesgerichtshof BGH solo exigía una identificación gruesa del acto del servicio y no su identificación completamente detallada. Eso significa que en los 332 y 334 las exigencias probatorias tampoco son tan exigentes como podría parecer. Si por lo tanto el asunto es visto desde una perspectiva general,
Esto significa que aun cuando ha de reconocerse una diferencia entre los estándares probatorios generados para los distintos regímenes de acuerdo ilícito, la divergencia entre sus niveles de exigencia es menor de lo que pareciera a primera vista. Así, mientras que en el régimen flexibilizado hay que seguir probando un vínculo con el más amplio ejercicio de la función, en el régimen estricto ese vínculo con el más concreto acto del servicio tampoco equivale a la exigencia de su identificación precisa. 3.3. Fundamento y estatus típico del acuerdo ilícito. Desde una perspectiva más fundamental, el mencionado mantenimiento del acuerdo ilícito se deriva de la ratio de los delitos de corrupción. Como ha señalado Klaus Bolt, la corrupción es la contravención ventajosa de las reglas que rigen la decisión en el asunto o que establecen que una decisión apropiada no debe estar vinculada a contraprestaciones ilegales. De acuerdo con esto, la corrupción constituye esencialmente una contravención de reglas y es precisamente esto lo que se expresa en el acuerdo ilícito. Como consecuencia de ello, la designación del acuerdo ilícito como el núcleo kern de los delitos de corrupción en el ámbito alemán aparece entonces no solo como una inferencia válida, sino sobre todo como algo sustancialmente correcto. El acuerdo ilícito expresa en ese sentido lo medular del acto corrupto y por la vía de su contenido contrarreglamentario o antijurídico adquiere una cierta utilidad para la delimitación del ámbito de la corrupción punible. Si ese contenido contravencional de reglas es considerado en el contexto de los delitos de corrupción, resulta al acuerdo ilícito le corresponde una función regulativa de índole normativa. Esto ya se manifestaba con claridad en la mencionada referencia de Binding a un negocio ilícito, Unrechtsgeschäft, en el cual el funcionario vende la voluntad del Estado al comprador y con ello promete sustituir la voluntad de la ley por la del corruptor. Sin embargo, bajo la actual situación legal, ello debe ser resaltado de un modo especial. De cualquier modo, tanto si uno quiere hablar, siguiendo a Binding, de un acuerdo ilícito o de un modo más relajado, de una relación ilícita, Unrechtszusammenhang, como si uno quiere entender el acuerdo ilícito como una relación sinalagmática o accesoria entre quien entrega la ventaja y quien la recibe, en el sentido de un do-ut-es, o si en concordancia con el BGH exige sencillamente que los funcionarios públicos y quien entrega la ventaja se pongan de acuerdo con respecto al otorgamiento de una ventaja como contraprestación por un acto funcional, actualmente por el ejercicio de la función, siempre tendrá que existir una contravención reglamentaria. Esto exige, como se ha mencionado, que la ventaja sea concedida como un contravalor equivalente al ejercicio de la función, precisamente en el sentido de una relación de equivalencia, es decir, que exista un vínculo ilícito entre ambos. Dada la función regulativa de índole normativa del acuerdo ilícito recientemente mencionada, resulta claro entonces que él constituye un elemento normativo no escrito del tipo. A esto no se opone, por cierto, la circunstancia de que, debido a la ausencia de un comportamiento reflejo, el acuerdo ilícito no se presente con plenitud en las modalidades típicas de la solicitud y el ofrecimiento, pues si no se pierde de vista que los comportamientos consistentes en una solicitud y oferta siguen dirigiéndose a una contraparte, solicitar a otro y ofrecer a otro respectivamente, y con ello alcanzar un acuerdo ilícito, actividad tendiente a, entonces es correcto continuar viendo en el acuerdo ilícito una función configurativa para el injusto, o sea, para la constitución de su sentido delictivo. Por un lado, esa misma circunstancia muestra la ausencia de trivialidad de la bilateralidad mencionada anteriormente. Por otro lado, ella explica por qué la asimilación dogmática de esos comportamientos típicos a la categoría de los delitos de emprendimiento impropios, en los cuales la tentativa es equiparada a la consumación, resulta del todo apropiada. Pero como todo elemento normativo del tipo, el acuerdo ilícito también depende entonces de la correcta valoración paralela en la esfera del ego. Por consiguiente, este debe estar vinculado subjetivamente a las circunstancias fácticas referidas a la existencia de un acuerdo, al menos tácito. De esto se sigue ya un primer ámbito donde el acuerdo ilícito puede desplegar un efecto limitador. Más concretamente,
allí donde una representación errónea de esas circunstancias lleve precisamente al reconocimiento de un error excluyente de la tipicidad. Por ejemplo, cuando el autor asume equivocadamente circunstancias que hacen que la contribución parezca socialmente adecuada a causa de su escaso valor. Naturalmente, esto posee límites, pues si el autor interpreta más bien el concepto de adecuación social en un sentido demasiado amplio, por ejemplo, en el sentido de que también están permitidos regalos de gran valor, entonces lo que tendría lugar aquí sería el desconocimiento del contenido jurídico del concepto normativo acuerdo ilícito, y por lo tanto un error de subsunción del agente, irrelevante en el nivel de la tipicidad. 4. Capacidad de rendimiento restrictivo del acuerdo ilícito, casos concretos y agenda político-criminal anticorrupción expansiva. Más allá de esa primera referencia a la capacidad de rendimiento limitador del acuerdo ilícito, consistente en la exclusión del tipo generada por su condición de elemento normativo, en el contexto de una regulación legal amplia de la corrupción punible, la verdadera prueba de fuego de esa capacidad consiste en su performance frente a casos concretos y a una agenda político-criminal intransigente, reflejada precisamente en la amplitud de la legislación y en la persecución de casos como los siguientes. 4.1. Casos concretos. En el contexto alemán, la capacidad restrictiva del acuerdo ilícito pudo venir en consideración, aunque no sin algunas limitaciones, frente a casos en los que los ámbitos alcanzados por los tipos exigían precisamente un resultado restrictivo. Estos casos son los que conciernen a la adquisición de fondos de terceros, Drittmitteladquisition, y a la fotografía escolar, Sulfofotografie, a la adquisición de fondos de terceros. Como se ha explicado con detalle en otro lugar, en estos casos se trata de científicos con calidad de funcionarios públicos que, en una situación normal, hacen uso de fondos provenientes de terceros, particulares, pero al hacerlo, corren el riesgo de ser responsabilizados penalmente, en particular por la aceptación de una ventaja, 331, y cohecho pasivo, 332. Esto implica no solo una contradicción valorativa, pues esos científicos hacen lo que una política científica y financiera sensata les exige, sino que además genera una inseguridad jurídica e incertidumbre tanto para los solicitantes como para los otorgantes de fondos de terceros. A pesar de ello, en casos como estos, una exclusión de la tipicidad objetiva sería posible recurriendo precisamente al concepto del acuerdo ilícito como elemento normativo del tipo, pues si dicho acuerdo es entendido en el sentido normativo anteriormente mencionado, es decir, como la expresión de una relación de equivalencia antijurídica entre quien realiza la contribución y el receptor, entonces, en primer lugar, pueden ser excluidas del tipo las contribuciones socialmente adecuadas, porque dada la conformidad social de esos comportamientos, no existirá allí una infracción de la norma. Otro criterio se desprende de las valoraciones legislativas, si se desea que se investigue con fondos de terceros o similares. Entonces, aunque los aportes son una ventaja en sentido naturalista, en su aceptación o exigencia no puede verse una infracción de la norma, en todo caso cuando son cumplidas las reglas de conducta elaboradas o acordadas. De lo contrario, el Estado se expondría al reproche de un comportamiento contradictorio. Lo que exigen las normas del servicio no puede ser punible. Las reglas que han de ser observadas surgen de principios conocidos, en especial de la separación del negocio lucrativo y las contribuciones, la transparencia y el registro de las contribuciones, así como de la proporcionalidad. Estos principios podrían ser naturalmente concretizados en el ámbito de la regulación sobre fondos de terceros. Esto se refiere en particular a la declaración sobre la participación del receptor de fondos de terceros en las operaciones de adquisición que involucran productos del tercero financista. Al mismo tiempo, el concepto de fondos de terceros está restringido a aquellos que sirven exclusivamente a la investigación universitaria y con los que se cumplen las tareas propiamente universitarias. Si se atiende a los principios antes mencionados, el otorgamiento de fondos de terceros debe considerarse general y fundamentalmente como algo típico, sin que ello signifique afirmar que la implementación de esos principios representa una tarea sencilla. De todos modos, a pesar de que una solución restrictiva del tipo a través de recurso al acuerdo ilícito va en la dirección correcta, ella podría requerir de un complemento para poder proteger adecuadamente
a los investigadores con fondos de terceros frente a investigaciones fiscales. En tal sentido, aunque en el contexto alemán la propuesta del BGH de excluir la tipicidad cuando se haya cumplido con un procedimiento de aceptación y comunicación debe ser bienvenida, ella necesitaría de una cobertura legal que las leyes universitarias de los estados no pueden cumplir por sí mismas. Esto significa que ello solo podría llevarse a cabo mediante una reglamentación legal de fondos de terceros, específica que implemente las reglas de comportamiento con respecto al 331 y subsiguientes. Su observancia excluiría ya el tipo penal de aceptación de ventajas por la ausencia de un acuerdo ilícito. B. Los casos de fotografía escolar. Aquí, los tipos penales de la corrupción terminaron alcanzando una práctica usual en el ámbito alemán, consistente en la oferta a escuelas de sesiones de fotografía escolar por parte de fotógrafos especializados. Dicha oferta va acompañada de la promesa de beneficios con un valor dependiente de la cantidad de alumnos fotografiados o de las fotos vendidas. Cuando esa oferta es aceptada, da lugar a una cierta labor organizativa por parte de las escuelas, aunque por tales hechos viene en consideración una punibilidad por los 333-334 contra los fotógrafos. También aquí puede alcanzarse una exclusión, al menos parcial, de esa punibilidad mediante el recurso al elemento típico del acuerdo ilícito. Ello se debe a que el requisito de un acuerdo ilícito, en el sentido de un vínculo antijurídico entre la ventaja y el ejercicio de la función oficial, no se cumple cuando el vínculo se encuentra jurídicamente permitido, y esto se produce cuando se satisfacen todos los requisitos de la norma permisiva dirigidos a evitar la apariencia de venalidad. Como normas permisivas, podrían considerarse las específicas disposiciones jurídicas sobre patrocinio de los Estados federados, pero también las autorizaciones generales para celebrar contratos de derecho público, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, en el caso concreto, la jurisprudencia entendió esto de un modo distinto y se preguntó, con respecto al requisito de la ventaja, si existía una base de derecho administrativo que permitiera exigir al fotógrafo una remuneración por los gastos de organización en los que había incurrido la escuela con motivo de la tarea fotográfica. Pero con esto llevó en el resultado a una situación indeseable caracterizada por una fragmentación legal, pese a contar con una regulación unitaria, en especial la del 56 BWFG, pues mediante sus requisitos de la adecuación y la prohibición de acoplamiento Kopplungsverbot, el 56 BWFG exige que la contraprestación sea adecuada y que esté ligada objetivamente a la prestación contractual de las autoridades administrativas. En principio, no hay una violación de la prohibición de acoplamiento cuando las contribuciones de los fotógrafos sirven a la misión educativa de la escuela. Sin embargo, la determinación de la adecuación de la contraprestación es algo más complejo. Al asumir la organización, la escuela realiza ciertamente una prestación cuantificable y entonces compensable con aportes en dinero o especie. No obstante, deben diferenciarse entre contribuciones que dependen de la cantidad de alumnos y contribuciones que dependen del volumen de ventas. Aquí hay que tener en cuenta, sobre todo, que un aumento del volumen de las ventas no cambia necesariamente el gasto de la escuela en la organización de las sesiones. Por eso, con respecto a la organización de las sesiones fotográficas por parte de las escuelas, solo resulta adecuado un acuerdo que determine el valor de las prestaciones, en dinero o en especie, en relación con la cantidad de alumnos que participan en esas sesiones. Es decir, dado que los 54 y subsiguientes BWFG ofrecen una base sólida para las sesiones de fotografía escolar, queda excluida la posibilidad de un acuerdo ilícito con respecto a las contribuciones que dependen de la cantidad de alumnos. En cambio, cuando las contribuciones hechas dependen del volumen de las ventas, sería posible una violación al 56 BWFG y en principio también debido a la apariencia de venalidad del ejercicio de la función oficial, un acuerdo ilícito en el sentido de los 31 y subsiguientes. De hecho, en esos casos, la existencia de ese acuerdo ilícito tampoco podría rechazarse más mediante una valoración normativa global. 4.2. Repercusión para la contención de una agencia anticorrupción intransigente. Si se tiene en consideración, como se ha afirmado anteriormente, que el concepto del acuerdo ilícito constituye la esencia misma de los acuerdos de la corrupción punible, entonces la práctica consistente en la invocación de su ausencia para alcanzar una exclusión de la punibilidad en casos concretos es sustancialmente correcta.
Sin embargo, como se acaba de ver, la implementación de esa práctica no está libre de dificultades ni limitaciones. En última instancia, ella depende decisivamente de una aguda capacidad interpretativa de los jueces, quienes en un contexto de criterios poco claros tendrían que esforzarse en hallar el punto de corte preciso de la punibilidad. Independientemente de si esa pericia interpretativa de los jueces es posible, algunos problemas de esa práctica saltan a la vista con facilidad. Por una parte, en un contexto de corrupción sistémica, en el que también la actividad judicial es alcanzada por la corrupción, decisiones de ese tipo podrían ser contraproducentes. Después de todo, ¿por qué habría que confiar en jueces de probidad cuestionable que resuelven apartándose de la ley? Y más aún, en casos que involucran a posibles agentes corruptos. Por otra parte, incluso una correcta limitación de la punibilidad a cargo de los jueces no evitaría la incertidumbre respecto a una eventual persecución o punibilidad en el marco de relacionamientos público-privados, generada precisamente por una regulación amplia de la corrupción. En el fondo, esa amplitud regulatoria constituye el reflejo de un programa penal anticorrupción intransigente que apunta o conduce en los hechos a la máxima reducción posible de los relacionamientos público-privados que implican una entrega de ventajas. Pero un programa con esa orientación es criticable desde su propio punto de partida, pues esto desconoce que en un escenario caracterizado por una interacción o ya interdependencia entre Estado y particulares, como lo es seguramente en la mayoría de países, ese objetivo es tan irrealizable como contraproducente, aunque también en el relacionamiento estatal-privado mediado por la concesión de ventajas está latente la manifestación de la reciprocidad natural del individuo, que se encuentra tras la función pública. La respuesta jurídica frente a esto no puede ser una reacción por reflejo en contra de la ventaja, como si esta fuera la manzana prohibida para el funcionario. Esa respuesta es incorrecta de antemano, porque significa la resignación del Estado frente a su propia deficiencia institucional, o sea, su falta de capacidad para regular sus funciones, y peor aún, su renuncia a ejercer un adecuado control reglamentario sobre los individuos que ocupan sus puestos y ejercen su poder. En cambio, una política criminal anticorrupción solo puede partir de la perspectiva contraria, a saber, asumiendo las consecuencias provechosas de algunas interacciones público-privadas para el bienestar común. A la vista de esos efectos, tales interacciones son neutrales y, más aún, ostentan un signo positivo. Consecuentemente, el diseño de una política criminal anticorrupción necesita desactivar de entrada el abordaje genérico de esas relaciones bajo una lógica de la sospecha que les asigna implícitamente un signo negativo y las termina envolviendo en situaciones dilemáticas, como en los casos mostrados anteriormente. Dicho de otro modo, el primer paso de todo programa anticorrupción razonable es separar la paja del trigo y reconocer sin titubeos que una interacción público-privada en el interés público resulta deseable cuando tiene lugar bajo ciertas condiciones. Dado que estas condiciones son reglas que procuran fomentar la función pública, el ejercicio del poder estatal realizado en esos términos no constituye nunca un uso abusivo o perjudicial. Más bien, esto muestra por qué una política anticorrupción intransigente con la recepción de ventajas termina derrotándose a sí misma, pues al ahuyentar oportunidades de interacción público-privada honesta, ella contradice el objetivo último de la política anticorrupción, el robustecimiento de la administración pública. Pero si esto es así, la política criminal anticorrupción ha de enfocarse entonces en la regulación y supervisión precisa de las condiciones bajo las cuales es justo asumir que un relacionamiento público-privado no afecta la integridad de la función pública. Es decir, ella también debe proponerse la elaboración de las reglas que definen la licitud y ilicitud del relacionamiento público-privado. De hecho, no es algo distinto lo que ya realiza el Estado a través de algunas disposiciones sectoriales, como por ejemplo las de la investigación científica financiada con fondos de terceros. En ese contexto, la naturaleza contrarreglamentaria del acuerdo ilícito aleja la cuestión del relacionamiento público-privado del ámbito del sí y la traslada definitivamente al del cómo. De esa forma brinda un aporte en la construcción de una política criminal anticorrupción razonable y permite moderar los resultados generados por una regulación demasiado amplia de la corrupción, pues ella exige que la regulación penal de la corrupción sea complementada con disposiciones más concretas en las cuales sean consignadas
las reglas específicas para la determinación de la ilicitud del acuerdo. Con ello, el concepto del acuerdo ilícito hace que la relevancia punitiva de los relacionamientos público-privados dependa de los criterios, por ejemplo la transparencia, y de las peculiaridades de cada ámbito concreto, por ejemplo en la investigación con fondos de terceros. Pero además de ello, un enfoque en la ventaja obtenida con infracción de reglas específicas ofrece un punto de referencia objetivo para los relacionamientos público-privados. Esto podría facilitar el diseño de programas de cumplimiento enfocados al seguimiento de esas reglas más concretas y por lo tanto neutralizar la incertidumbre generada por la amplitud de la regulación de la corrupción y quizás la merma reputacional colectiva o individual aparejada a todo involucramiento en un proceso penal. La infracción de esas reglas concretas valdría entonces como el acuerdo ilícito a ser evitado. 5. Conclusión. La regulación legal de la corrupción punible exhibe una amplitud notable, teniendo en cuenta la problemática amplitud legislativa, en cuya base se encuentra la complejidad misma del concepto de corrupción. La búsqueda de este ha de constituir el primer paso de toda política criminal anticorrupción de signo no expansivo. Como se ha mostrado, el concepto de un res bearing o acuerdo ilícito, a través del cual se designa la confluencia de las voluntades eventual o efectiva de los intervinientes en los actos de corrupción, ofrece algunos aportes en esa dirección. En tal sentido, el mencionado concepto remite a través de su contenido antirreglamentario al núcleo de los delitos de corrupción y se erige de ese modo en un elemento normativo no escrito del tipo. A pesar de que ese estatus en interacción con criterios como la adecuación social deja vislumbrar ya un cierto efecto restrictivo en el nivel del tipo, la verdadera prueba de fuego se absuelve en el contexto de casos concretos. Sin embargo, son precisamente estos, aquí, los casos de adquisición de fondos de terceros y fotografía escolar, los que muestran que aunque la invocación del acuerdo ilícito permite excluir parcialmente la tipicidad objetiva, ello no se encuentra exento de dificultades y limitaciones. Esto demuestra que, en última instancia, el problema ha de ser encarado en el nivel político criminal, donde el concepto del acuerdo ilícito también permite ser aprovechado para la desactivación de una política criminal intransigente con los relacionamientos público-privados, es decir, dirigida por reflejo contra la ventaja. De hecho, el recurso al acuerdo ilícito como contenido central de los delitos de corrupción permite acercar el programa político criminal al propósito final de cualquier política anticorrupción sensata, a saber, el fortalecimiento de la función pública o la evitación de su debilitamiento resultante de la renuncia a interacciones público-privadas honestas generada por la reducción del programa a su componente penal, aun cuando éste, como en otros casos, no es suficiente para enfrentar un problema sociocultural. Pido disculpas por la pronunciación del alemán también. Se hizo lo que se pudo. Permiso.